vieron el capítulo 1. Mi nombre es Ismenia Lisbeth Nieves Vila, estudiante de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, carrera Ingeniería en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. El tema de este capítulo se trata de estadística descriptiva, presentaciones tabulares y gráficas. Su contenido es resumen de datos cualitativos, resumen de datos cuantitativos, análisis exploratorio de datos, el diagrama de tallo y hojas, tabulaciones cruzadas y diagrama de dispersión. Este capítulo hace continuación del capítulo 1 y iniciamos con lo que es datos cualitativos. Anteriormente se dijo que los datos cualitativos se empleaban etiquetas o nombres para determinar categorías de elementos iguales. Aquí podemos decir que ejemplos de estos son color de cabello, color de ojos, entre otros. Los datos cuantitativos, en cambio, eran números que indican cuánto o cuántos. Es decir, siempre serán respuestas numéricas, ya sea de carácter descriptivo o contextual. Los datos cuantitativos están clasificados en discretos, que son aquellos que toman números enteros, y continuos, aquellos que pueden tener valores, ya sean enteros o decimales, en su conjunto de datos. La importancia de este capítulo está en poder determinar, después de un análisis de los datos, gráficos y métodos tabulares que permitan una mejor comprensión y análisis de la información establecida. Para esto necesitamos conocer conceptos como distribución de frecuencia, que es un resumen tabular de datos que muestra el número de elementos en cada una de las diferentes clases disyuntivas. A continuación, hablaremos de ciertos métodos para graficar este tipo de datos: la gráfica de barras y el gráfico de pastel. La gráfica de barras es una gráfica para representar los datos cualitativos de una distribución de frecuencia, ya sea relativa o porcentual, mientras que las gráficas de pastel permiten la representación de las distribuciones de frecuencia relativa y porcentual de datos cualitativos. Con respecto a los datos cuantitativos, también se pueden distribuir en frecuencia, pero para ello se requiere conocer de tres conceptos claves. Primero, número de clases, ancho de clases y línea y límites de clase. El número de clases se forma especificando los intervalos que se usarán para agrupar los datos. Siempre es recomendable utilizar entre 5 y 20 clases. Siempre la idea de esto es contar con clases suficientes para que se muestre la variación en los datos, pero no deben ser demasiadas, si algunas de ellas contienen solo unos cuantos datos. El ancho de la clase debe ser o es recomendable que sea el mismo para todos. Se calcula de la diferencia entre el valor mayor de los datos con el valor menor, dividiendo este resultado para el número de clase. Límites de clase. Los límites de clase deben elegirse de manera que cada dato pertenezca y no solo a una clase. El límite de clase inferior indica el menor valor de los datos a que pertenece esa clase, mientras que el límite de clase superior indica el mayor número de valor a los que pertenecen esos límites. Continuando con las terminologías, tenemos una adicional que es el punto medio de la clase. Dice que el punto medio de la clase es el resultado de aquel número que queda en la mitad entre el límite inferior y el límite superior de la clase. Así ya sabemos que para realizar distribuciones de frecuencia relativa y distribuciones de frecuencia porcentual es necesario conocer los intervalos, aplicando anchos, límites y puntos medios. Representaciones gráficas de los datos cualitativos son las gráficas de puntos, que son los más sencillos resúmenes gráficos de los datos, el cual se construye colocando la variable de interés en el eje horizontal y la frecuencia relativa o la frecuencia porcentual en el eje vertical. Debemos recordar que existe una única diferencia entre un diagrama de barras y un histograma. La diferencia radica en la separación existente entre las barras.
cualidad que posee el histograma. Otro importante aporte de la estadística en cuanto a datos cuantitativos es la distribución acumulada. Dice que la distribución de frecuencia acumulada es aquella que usa la cantidad, las amplitudes y los límites de las clases de distribución de frecuencia. Sin embargo, en lugar de mostrar la frecuencia de la clase, la distribución de la frecuencia acumulada muestra la cantidad de datos que tiene un valor menor o igual al límite superior en cada clase. Por último, contamos con la distribución de frecuencias relativas acumuladas, que indica la proporción de todos los datos que tienen valores menores o iguales al límite superior de cada clase. Y la distribución de frecuencias porcentuales acumuladas, que indica el porcentaje de todos los datos que tienen valores menores o iguales al límite superior de cada clase. Para graficar este tipo de frecuencias es muy utilizada la ojiva. Dice que es una gráfica que muestra los valores de los datos en el eje horizontal y las frecuencias acumuladas, ya sean relativas acumuladas o frecuencias porcentuales acumuladas, en el eje vertical. Esta se construye al graficar cada uno de los puntos correspondientes a la frecuencia acumulada de las clases. Para recordar, podemos decir que en una distribución de frecuencia acumulada, la última frecuencia siempre es igual al número total de observaciones. En una distribución de frecuencia relativa acumulada, la última frecuencia siempre es igual a 1, y en una distribución de frecuencia porcentual acumulada, la última frecuencia es siempre 100. Análisis exploratorio de datos. En esta encontramos el diagrama de tallo y hojas, que es aquel que muestra en forma simultánea el orden jerárquico y las formas de un conjunto de datos. Cuando se realiza un diagrama de tallo y hojas de un conjunto de datos, se debe tener en cuenta lo siguiente, que se inicia acomodando los primeros dígitos de cada uno de los datos a la izquierda de una línea vertical, y a la derecha de la línea vertical se anota el último dígito de cada dato. Así, por ejemplo, si tenemos un conjunto de datos cuyos valores son 66, 76, 85, 65 y 35, a la izquierda de la línea vertical tendríamos 3, 6, 7 y 8. A la derecha, para el 3, el 5, para el 6, 5 y 6, para el 7, 6 y para el 8, 5. Posteriormente, habrá una explicación más detallada de este diagrama. Tabulaciones cruzadas y diagramas de dispersión. Una tabulación cruzada es un resumen tabular de los datos de dos variables. Esta se emplea o se utiliza mucho para examinar la relación entre dos variables, diagramas de dispersión y línea de tendencia. Un diagrama de dispersión es una representación gráfica de la relación entre dos variables cuantitativas, y una línea de tendencia es una línea que da una aproximación de la relación. A continuación mostraremos lo que son los ejercicios de la estadística descriptiva, presentaciones tabulares y gráficas. Ejercicios de refuerzo. En el ejemplo 1 dice que los 4 programas con horario estelar de televisión son CSI, Air, Everybody, Loans, Raymond y Friends. Esta información fue recolectada el 11 de enero del 2004. A continuación, se presentan los datos sobre las preferencias de los 50
televidentes de una muestra. Tenemos así, entre la información, CSI, Friends, Raymond y, por supuesto, él. Responder. ¿Estos datos son cualitativos o cuantitativos? Dice que son de carácter cualitativo, pues si bien representan los 4 programas de horario estelar, y ello hace que estos sean cualidades. Proporciona las distribuciones de frecuencia relativa y frecuencia normal. Tenemos así, programas de televisión, CSI, Friends, Raymond, R. En la frecuencia, ya conocemos que es el número de veces que se repite del conjunto de datos antes mencionados. Para CSI fueron 18, Friends 15, Raymond 6, R 11, dando un total de 50. Para frecuencia relativa, conocemos que esta resulta de la división entre la frecuencia y el número total de elementos o datos recolectados. En este caso tenemos 18 dividido para 50, 0.36, frecuencia relativa de CSI. 15 dividido para 50, 0.30, la frecuencia relativa para los programas de TV France. 6 dividido para 50, 0.12, la frecuencia relativa para programas Raymond. 11 dividido para 50, 0.22 Hz. Como yo dije en la presentación, las frecuencias relativas dan un total de 1. Frecuencia porcentual. Esta surge de la multiplicación de la frecuencia relativa por el 100%. En este caso, 0.36 por 100, 36% para CSI. 0.30 por 100, 30% para Friends. 0.12 por 100, 12% para Raymond. 0.22 por 100%, 22% para él. Aquí vemos que se cumple que la suma de las frecuencias porcentuales da 100%. Siguientes preguntas. Construye una gráfica de barras. La gráfica de barras, como dije anteriormente, se construye por medio de las variables o elementos de estudio y, por supuesto, la frecuencia, ya sea porcentual o relativa. En este caso, tenemos una clara representación de que CSI está por arriba tanto de Friends, Raymond y R. Construye una gráfica de pastel. En este caso, la gráfica de pastel la hemos hecho con la frecuencia porcentual, donde CSI es el celeste, Friends el rosado, Raymond amarillo y R el naranja. Última pregunta. De acuerdo con la muestra, ¿qué programa de televisión tiene mayor audiencia? ¿Cuál es el segundo? La pregunta la podemos contestar fácilmente con las gráficas. ¿Cuál tiene mayor audiencia? Fácil. SI con un 18% está por encima de los otros 3 programas. ¿Cuál tiene la segunda audiencia? Es Friends. ¿Con cuánto? Con 30%. Ejemplo 2. A continuación se muestran datos de 55 miembros de un equipo de béisbol. Cada observación indica la posición principal que juegan los miembros del equipo. Pitcher con P, catcher con H, primera base 1, segunda base 2, tercera base 3, shortstop S,
left field L, center field C y right field R. En esta tabla podemos observar cada uno de los datos cómo se han ido repitiendo. Primera pregunta. Para resumir estos datos, use distribución de frecuencia. Es decir, necesitamos de la variable que es la posición y la frecuencia. La posición viene a ser P, H, 1, 2, 3, S, L, C y R. La frecuencia para P es 17, ya que esta es las veces que se repite del conjunto de datos obtenidos. H, 4, 1, 5, 2, 4, 3, 2, S, 5, L, 6, C5 y R7, dando un total de 55. La distribución de frecuencia relativa. De la misma manera, utilizamos la variable posición, P, H, 1, 2, 3, S, L, C y R. La frecuencia relativa, una vez más, reitero, la obtenemos dividiendo la frecuencia para el número total de datos, en este caso 55, dando como ejemplo P 17 sobre 55, 0,309, H 0,73, 1 0,91, 2 0,73, 3 0,36, S 0,91, L 0,109, C 0,091 y R 0,127, dando un total nuevamente de 1. Esto nos quiere indicar que la información hasta ahora manipulada y resumida está de manera correcta. Continuando con las preguntas, dice, ¿cuál es la posición que ocupan los miembros del equipo? En este caso, hacemos referencia a la mayor posición. Dicen que sería pitcher. ¿Por qué? Porque este se repite 17 veces. ¿Cuál es la posición que ocupan menos miembros del equipo? En este caso, tercera base, pues tan solamente en el conjunto de datos hemos encontrado 2 veces. Por último, ¿qué posición de campo, sea L, R o C, es la que juegan más miembros del equipo? En este caso, la respuesta es right field. ¿Por qué? Debido a que es la mayor de las tres en comparación, teniendo 7 números de veces su repetición. Tercer ejemplo. Los datos que se muestran a continuación corresponden pesos en kilogramos de 80 personas. Entre estos tenemos valores como 54, 55, 60, 66, 70, 71, 80, entre otros. Contesta. Primero, obténgase una distribución de datos en intervalos de amplitud 5, siendo el primer intervalo 50, 55. Calcule el porcentaje de personas de peso menor que 65 kilogramos. Y C, cuántas personas tiene peso mayor o igual a 70 kilogramos, pero menor que 85. Recordemos que estos ejercicios hacen parte a las ejemplificaciones de los datos cuantitativos. Solución. Primero, realizamos una distribución de frecuencia. En este caso, como mencioné en la teoría, esto se hace por medio de intervalos. Nos decían que debíamos comenzar en 50. En este caso, el corchete significa que está cerrado y el paréntesis que es abierto. Entonces, entre el intervalo de 50 y 55 hay 2 en frecuencia. Entre 55 y 60 hay 7.
Entre 60 y 65 hay 17. Entre 65 y 70 hay 30. Entre 70 y 75 encontramos 14. 75 y 80, 7. Y 80 y 85, 3. Dando un total de 80 elementos. Recordemos que la frecuencia era simplemente el número de veces que se repiten los datos dentro del conjunto. Distribución de frecuencia acumulada. Intervalos, los mismos del ejemplo anterior. Para obtener la frecuencia acumulada, decíamos en la teoría que esta era la suma de la frecuencia. De esta manera, tenemos que para el primer intervalo, que es 50-55, la frecuencia es 2. Pero para 55-60 será 2 más 7, que dan 9. Para 60-65 serán 9 más 17, que dan 16. Para 65-70 será 26 más 30. Para 70-75 serán 70 más 7. Y finalmente, para 80-85 serán 77 más 3. En su correspondencia tenemos que el último intervalo tiene 80. Continuando con las preguntas, dice: porcentaje de personas de peso de menor de 65 kilogramos. Observando la frecuencia de columnas N3, en este caso 60-65 con ese intervalo, tenemos 26, debido a que las personas que tengan menos de 65 kilogramos estarán entre la suma de 2 más 7 y más 17 en lo que es la distribución de personas de peso menor que 65 kilogramos. Dice que en la columna de las frecuencias acumuladas, es decir, esta, se observa que N3, 60-65, cuyo intervalo representa, es igual a 26. Individuos cuyo peso es menor que 65 kilogramos. ¿Qué términos de porcentaje corresponden? Bueno, esto, si lo vemos en la distribución de frecuencia, decimos que vendría a dar entre la suma de los intervalos desde el 50 hasta el 65. 2 más 7 más 17. Ahora, como nos piden el porcentaje, hacemos una pequeña regla de 3, donde el 80%, el 80 de los encuestados representan el 100% y el 26 necesitamos saber el porcentaje. En este caso nos da 32,50. Personas de peso entre 70 y 85 kilogramos. El número de individuos con peso comprendido entre 70 y 85 kilogramos está dado en la tabla por N5, N6 y N7. Al sumar esta información nos da 24, que es lo mismo o es equivalente a N4 de la... Lo que es igual o es equivalente a, en la tabla, la diferencia entre N7 de la frecuencia acumulada y N4, que es 56, dando como resultado 24. Ejemplo número 4. Un psicólogo elabora una nueva prueba de inteligencia para adultos. Aplica la prueba a 20 individuos y obtiene los datos siguientes: 114, 99, 131, 124, 117, 102, 106, 127, 119, 115, 98, 104, 144, 144, 151, 132, 106, 25, 125, 122, 118 y 118. Simplemente nos dice: construye un diagrama de tallo de hojas. Acordémonos que esto era una representación con una línea vertical donde la izquierda eran los primeros
el primero los dos primeros números de una cantidad y la segunda parte, es decir, la derecha, eran los números consecutivos. En este caso, la izquierda representa o es el tallo, mientras que la derecha la hoja. En el conjunto de datos, para estos gráficos se decía que se obtiene un orden y además se puede trabajar con todos los datos. Era la ventaja de este tipo de gráficos. Teniendo así, entre los valores menores, 9. Entre los valores menores, 9 para el lado izquierdo. Este 9 también representa al lado derecho un 8 y otro 9. Para el 10 tenemos 102, 106, 104, 106, ubicados los valores correspondientes 2, 4, 6 y 6. En el 11 tenemos 4, 5, 7, 8 y 8. En el 12, 2, 4, 5, 7, 9. En el 13, 1, 2. En el 14, 4. En el 15, 1. Una manera de comprobar que este tallo esté completo es correspondiendo o contando el número de hojas que existe. Debe ser equivalente o es la misma, es decir, la misma cantidad que la gente aplicada en este encuentro. En este caso corresponde, puesto que son 20 el número de hojas y 20 los individuos donde los que se obtiene la información. Ejemplo 5. En la tabla se presentan datos financieros de 36 empresas, de una muestra cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Valores de New York. Esta información se recolectó el 7 de abril del 2000. Los datos de la columna ventas, margen y ROE son evaluaciones financieras compuestas que se basan en la tasa de crecimiento de las ventas de una empresa, su margen de ganancia y su rendimiento de los activos. ROE significa Return on Capital Employed. La calificación EPS es una medida del crecimiento por acción. Elabora un diagrama de dispersión con los datos EPS y fuerza relativa del precio. Aquí presentamos a continuación la tabla. Vale en el momento recordar, por ejemplo, información del capítulo número 1. En esta tabla, cada una de las empresas representa los elementos. Las variables son EPS, fuerza relativa del precio, fuerza relativa del grupo de industrias y ventas margen ROE. Aquí encontramos variables de dos tipos, cuantitativas, que son EPS, fuerza relativa del precio también es cuantitativa, mientras que son cualitativas la fuerza relativa de las industrias porque están por categorías A, B, C, D y E. Y las ventas de margen ROE porque nuevamente se distribuyen por categorías de la A hasta la E. Como nos pide realizar un diagrama de dispersión utilizando la relación entre EPS y la fuerza relativa del precio, que en este caso EPS le hemos asignado la letra de X, variable X, y fuerza relativa del precio, variable Y. Al realizar el diagrama de dispersión, podemos considerar que es muy fácil su uso por la cantidad de elementos o de datos. Cuando realizamos un diagrama de dispersión, tenemos que tener en consideración que son grandes las cantidades de datos que se manipulan. Por ello, es mucho más fácil utilizar herramientas de computadora. En este caso, tenemos 36 datos. Estos datos, para realizar el diagrama de dispersión, necesitamos ubicarlos en una plantilla de Excel, como se muestra aquí, y luego ir al menú Insertar. Se selecciona en Gráficos Dispersión, pero sin antes no olvidarse
pero sin antes no olvidarse que deben seleccionar la información en su totalidad, aquella que quieren que aparezca en el diagrama de dispersión. Ahora sí, con esto podemos ir a insertar, como dije anteriormente, dispersión y seleccionamos el de los puntitos. Una vez seleccionado, nos aparece esta imagen. Al tener esta imagen, utilizamos diseño edit. Al obtener la imagen, utilizamos diseño y en los diseños de gráficos rápidos seleccionamos la línea de tendencia para saber qué relación existe entre las variables. Podemos decir que por este gráfico no hay relación aparente. Bueno, se les agradece por haber visitado nuevamente en el capítulo número 2 y les recomendamos no perderse el capítulo número 3 del mismo libro, Estadísticas para la Administración y Economía.